Listo, ya está grabando. Muy bien. Bueno. Sí, inicio con la instalación entonces. En la Escuela Normal Superior de México, siendo las 15 horas del día 19 de julio de 2021, se declara instalado el examen profesional de la pasante Camila Domínguez Roldán, quien sustentará el documento recepcional La enseñanza de la historia a distancia, para obtener el título de licenciada en educación secundaria con especialidad en historia. El jurado está integrado por presidente, maestro Gerardo Daniel Mora Hernández, secretario Rosa Ortiz Paz, vocal doctor Milton Corso Estrada, suplente doctor Jesús Guadalupe Eras Ramírez, todos presentes. Tiene la palabra, presidente, maestro Gerardo. Presentamos a la supervisora de GENAM, la maestra Bernardina Gutiérrez Arévalo. Muy bienvenida. Y vamos a iniciar este examen. Le vamos a pedir a la sustentante que inicie su presentación, por favor. Camila, adelante. Maestro, permítame. ¿Presento ya? Sí, adelante. Voy, maestro. Usted me indica si se presentación, por favor, maestro. Sí, todavía no se ve. ¿Ya se ve, maestro? Ya se ve. Ya. Inicia. Ok. Gracias. Buenas tardes, miembros del jurado. A continuación, haré la presentación de mi documento recepcional titulado La enseñanza de la historia a distancia. Mi documento recepcional está conformado por 5 capítulos. En el primer capítulo abordo el contexto interno y externo de la escuela secundaria donde realicé mis prácticas profesionales. En el capítulo 2 abordo el tipo de alumno y su diagnóstico. En el capítulo 3 abordo mi propuesta didáctica, como lo mencioné en un principio, titulada La enseñanza de la historia, a distancia, en la cual me basé en el modelo de educación histórica propuesto por el maestro Gerardo Daniel Mora Hernández y la doctora Rosa Ortiz Paz. En el capítulo 4 abordo las jornadas de práctica y por último, en el capítulo 5, los resultados. Contexto externo. La escuela donde realicé mis prácticas profesionales fue la Escuela Secundaria General número 85, República de Francia, la cual se encuentra ubicada en la avenida 608 y José Loreto Favela, en la colonia San Juan de Aragón,
perteneciente a la alcaldía Gustavo Amadero. Dentro del contexto externo, la escuela secundaria se encuentra bien comunicada por el transporte público. Tiene cercanía con la estación del Deportivo Metro Oceanía. Tiene cercanía también con el Bosque de Aragón y el Deportivo Oceanía. Dentro también del contexto externo, la escuela se encuentra con alrededor de tiendas y algunas papelerías. En el contexto interno, la escuela cuenta con 19 grupos en ambos turnos y con alrededor de 640 alumnos en el turno vespertino. A pesar de ser un turno vespertino, la escuela cuenta con una amplia matrícula de alumnos. Cuenta con 7 talleres que son los siguientes: ofimática, corte y confección, estructuras metálicas, cocina, belleza, dibujo arquitectónico y carpintería. Dentro de estos 7 talleres, los alumnos al ingresar al primer año de secundaria pueden elegir el de su preferencia. Adicionalmente de las clases de inglés, la escuela secundaria cuenta con clases de francés y computación. Este es un plus que tiene la secundaria y todos los alumnos a partir del primer año de secundaria deben de tomar estas 2 asignaturas. También cuenta con artes música, artes teatro, artes danza y artes plásticas. Es una de las mejores escuelas y de alta demanda en la Ciudad de México. También, dentro del contexto interno, la escuela cuenta con salones de cómputo, salones destinados para los talleres, salones para danza, biblioteca, sala de usos múltiples. Uno de sus principales emblemas de la escuela es la Torre Eiffel, como lo muestro aquí en pantalla. Este es el escudo de la escuela y su emblema, que es símbolo de cultura y fraternidad, símbolos de prosperidad. Este lema ejemplifica el desafío que tuvo la primera directora, la maestra Luz Vázquez. En el segundo capítulo abordo el tipo de alumno y su diagnóstico. El diagnóstico del grupo es muy importante realizarlo, ya que el diagnóstico va a ser nuestro parteaguas para poder iniciar una secuencia didáctica. No podemos iniciar una secuencia didáctica sin antes diagnosticar a nuestros alumnos y saber sus características, cómo vamos a trabajar con ellos, cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar dependiendo de nuestro tipo de alumno. De acuerdo al modelo de educación histórica, nos propone 4 tipos de alumnos, que son el ordenado, el pasivo, el activo y el desordenado. El alumno ordenado se caracteriza por ser un alumno autónomo. Es decir, este alumno siempre va a tener autonomía para realizar las actividades y es muy importante que a este tipo de alumnos se les ponga retos. El alumno pasivo es aquel alumno que va a tener una buena conducta, pero va a depender del docente. A este alumno hay que ponerle actividades dirigidas, actividades constantes. Y tenemos al alumno activo. Este alumno va a tener la característica de que va a tener otras necesidades, va a tener diferentes a las de la clase. Es decir, el alumno va a tener otros intereses. No necesariamente a los de la clase, va a tener algunas necesidades deportivas, artísticas, y con este tipo de alumno es importante llegar a una negociación, a un contrato, para que pueda trabajar durante la clase. El alumno desordenado es aquel alumno que va a tener mala conducta. A este alumno tiene conocimientos limitados y hay que ponerle reglas. Los colores que presento aquí en pantalla son con los que vamos a ir caracterizando a los alumnos, es decir, el alumno ordenado dentro del diagnóstico va a ir de color verde, el pasivo en amarillo, el activo en azul y el desordenado en rojo. Dentro de mis prácticas profesionales me desarrollé con los grupos segundo A, segundo C y segundo F.
Tipos de alumnos. Al grupo segundo A lo clasifiqué como ordenado pasivo. Los parámetros los cuales yo tomé en cuenta para poder diagnosticar al grupo fueron sus entregas de actividades por medio del Classroom. Es decir, durante mis prácticas profesionales yo trabajé con ellos con esta aula virtual en la cual yo les dejaba las actividades a los alumnos. También su participación fue importante durante las sesiones que tenía yo con ellos en Meet. Tenía yo sesiones con ellos de clase y así iba yo viendo la participación que iba teniendo cada uno de los alumnos. También tomé en cuenta en esta parte el conocimiento que yo lo obtuve de acuerdo a la respuesta esperada de los organizadores gráficos con los cuales yo trabajé. Mi meta con este grupo fueron mis ordenados más los pasivos. Les muestro también mi mapa de aula, donde tengo clasificados a mis alumnos por número de lista, su color que les corresponde de acuerdo al diagnóstico. Y esto lo retomé de mi aula virtual, que fue la de Classroom. A segundo C lo clasifiqué como ordenado pasivo. Pasivo ordenado, perdón. De igual manera, tomé los mismos parámetros para poderlo diagnosticar. La entrega de actividades por medio de Classroom, que los alumnos me iban subiendo, que me iban entregando constantemente. La participación durante la clase, que fue en Meet. La respuesta esperada de mi organizador gráfico, que fuera yo trabajando con ellos. Y mi meta con este grupo fueron mis pasivos y mis ordenados. De igual manera, presento mi mapa de aula, donde tengo al grupo segundo C ordenado por número de lista, el color que le corresponde y el mapa de aula que es de Classroom. Mi último grupo, que fue el segundo F, lo clasifiqué como ordenado pasivo. De igual manera, tomé los mismos parámetros, entrega de actividades, participación durante las sesiones de Meet, la respuesta esperada del organizador gráfico que iba yo trabajando con ellos. Mi meta con este grupo fueron mis ordenados más los pasivos y de igual manera les muestro el mapa de aula, su clasificación de los alumnos y su respectivo color. Derivado de la contingencia sanitaria, la Secretaría de la Educación Pública tomó la decisión de tomar las clases por medio de la televisión y la radio. En este caso fue el programa de Aprende en Casa. Pero desgraciadamente, pues este programa, estas clases, muchas de ellas seguían siendo clases tradicionalistas, clases donde a los alumnos se les dejaba otra vez resúmenes, donde pues en las clases los alumnos tenían que volver a memorizar fechas, personajes. Algunas de las clases eran un poco de dictado, también de contestar algunas preguntas. Entonces, esto ocasionaba que a los alumnos pues no les llamara tanto las clases por televisión. Las clases se les hacían aburridas y no le tomaban la seriedad para realizar lo que pedía Aprende en Casa. El modelo de educación histórica nos plantea una clase interactiva adecuada a cada tipo de alumno, es decir, a los ordenados, a los pasivos, a los desordenados y a los activos. También nos plantea las videoclases, que estas videoclases tienen que ir desarrolladas con una apertura, un desarrollo y un cierre, como es en la secuencia didáctica. También nos propone actividades lúdicas, libres, actividades periodísticas y también es fundamental la utilización de organizadores gráficos para la enseñanza de la historia. Es importante también retomar los aprendizajes esperados. Podemos tenerlos de conceptos de segundo orden, como son los de empatía, relevancia, evidencia, cambio, continuidad, cambio y consecuencia. Mi propuesta didáctica es la enseñanza de la historia a distancia, en la cual consiste en la realización de videoclases. Estas videoclases van con una introducción, un desarrollo y un cierre.
es decir, como la secuencia didáctica. Antes de poder iniciar con las videoclases, es necesario tener en cuenta nuestra planificación, junto con nuestros aprendizajes esperados para saber cómo vamos a ir desarrollando la clase. Tener en cuenta también los organizadores gráficos y los materiales que vamos a trabajar. También dentro de estas videoclases, en nuestra introducción, debe de ir una apertura que puede ser sensible, utilizando algunas imágenes, utilizando algún video breve que acerque al alumno al tema, que le llame la atención al alumno. Dentro del desarrollo en nuestra videoclase, vamos a tener la realización y la explicación de lo que viene siendo el organizador gráfico. Nuestro organizador gráfico se debe de acompañar de imágenes que pueden ser de la vida cotidiana. Y durante el cierre de nuestra videoclase, se le deja al alumno una actividad libre y también que el alumno deberá de contestar la respuesta esperada. Los recursos didácticos para la implementación de mi propuesta didáctica fueron los materiales audiovisuales, que fueron en primer orden, en este caso fueron las videoclases, para poder dejarles al alumno las clases. Estas clases yo las grababa previamente conforme a mi planeación didáctica, las subía yo por medio de Classroom a los alumnos. Trabajé yo a la par las videoclases y las sesiones por Meet, ya que en la escuela secundaria, donde realicé mis prácticas profesionales, era fundamental también tener sesiones en vivo con los alumnos. Y las sesiones en vivo me ayudaron para ver su participación y su avance con los organizadores gráficos. También es importante el uso de dispositivos electrónicos, como son la computadora, el celular, tablet y tener conexión a Internet. También el manejo de las aulas virtuales. En este caso yo trabajé con el Classroom. El Classroom me ayudó mucho a tener organizado a mis alumnos, a ponerles el material, a comunicarme con ellos y de ahí crear las sesiones para comunicarme con ellos en Meet. También utilicé fuentes primarias. Estas fuentes primarias que yo utilicé fueron digitales. Indagué sobre algunos museos que tuvieran la oportunidad de hacer recorridos virtuales y así presentarlas durante mis clases en vivo con los alumnos, mis clases en Meet. También es fundamental los organizadores gráficos. A continuación les muestro algunos de los organizadores gráficos con los que trabajé con mis alumnos. En este caso tengo un tipo Sol, un Radian. Como mis alumnos, su característica es que eran autónomos. Primero les empecé a enseñar los organizadores gráficos, cómo los iban a contestar. Conforme a mi información que yo les daba en la videoclase, mis alumnos tenían que ir contestando el organizador gráfico. Como fueron avanzando las jornadas de práctica y mis alumnos necesitaban retos al ser autónomos, decidí dejarles ahora que ellos elaboraran su propio organizador gráfico. Yo de igual manera les daba yo la clase, la videoclase, la grababa, la subía yo a Meet y los alumnos tenían que elaborar el organizador gráfico. Aquí tenemos lo que viene siendo el Sol. También trabajé con el 5W, el Cooper y el acontecimiento. Principalmente el Cooper me fue de mucha ayuda durante mi inicio de la clase para poder llevar a cabo mi participación con los alumnos, poder llevar una participación guiada también con los pasivos. El Cooper fue de mucha ayuda porque desde una fuente primaria, desde una imagen, los alumnos iban sacando las inferencias de los temas que les iba yo presentando. Este organizador gráfico permitía que el alumno se acercara con la fuente primaria, con el tema que estuviéramos viendo, y este organizador pude observar que a ellos les despertó la curiosidad
por saber más sobre las fuentes primarias, sobre cómo se clasificaban y bien las características que tenían. También trabajé el acontecimiento, aquí les muestro también, son ejemplos de los organizadores gráficos que tuve con mis alumnos. Aquí trabajé con ellos el tema de conquista. Y del otro lado, que es el 5W, trabajé con ellos la parte de fuentes primarias. Y estos son algunos de los ejemplos de organizadores gráficos que estuve trabajando con ellos. Durante mi primera jornada de prácticas, llevé a cabo la implementación del taller de pintura rupestre. Este taller lo llevé a cabo ya que pertenece al primer bloque del tema de las civilizaciones. Para poder llevar a cabo esta actividad fue necesario que yo juntara los materiales, porque pues derivado a la contingencia no era posible pedirles a los alumnos tanto material o que salieran a conseguirlo a alguna papelería. Entonces yo aquí lo que utilicé fue la técnica de pintado con café de la hoja. A mis alumnos, mediante las sesiones de Meet, les expliqué que íbamos a trabajar, que nada más necesitaban una hoja blanca, que necesitaban un poco de café soluble para hacer su actividad, y de ahí empecé a llevar a cabo el taller. El taller lo implementé con mis 3 grupos, con segundo A, segundo C y segundo F. Aquí tengo algunos de los resultados de los talleres que llevé con mis alumnos. En este caso fue el de pintura rupestre. El diseño fue libre. Yo dejé que los alumnos escogieran su pintura. En la clase vimos pintura rupestre, vimos las características de la pintura, sus elementos, y de ahí yo dejé que ellos escogieran. Yo les presenté algunas, yo les di alguna opción, pero ellos también tenían la decisión de elegir si querían hacer algún otro diseño. Aquí tenemos algunas de los resultados de cómo quedó el taller. Nada más utilizaron café para pintar la hoja y también con lo mismo que les sobraban iban realizando la pintura. También aquí les muestro algunas otras pinturas de mis alumnos de segundo A, segundo C y segundo F conforme a este taller. Cuando trabajé este taller de pintura rupestre y en mi sesión de Meet, que era también parte de la retroalimentación que yo tenía con ellos me iban explicando cómo realizaron su pintura, si tuvieron alguna dificultad y lo más importante, que ellos iban identificando el tema. En las demás sesiones yo les preguntaba sobre pintura rupestre y ellos me las identificaban. Ellos sabían de qué hablábamos, ellos conocían ya el tema y me di cuenta que utilizando este taller los alumnos identificaron fácilmente el tema. En mi segunda jornada de prácticas, al ver que tuve resultados favorecedores en la primera jornada de práctica, decidí a cabo llevar un video donde los alumnos tenían que hablar sobre algunas de las características de la vida cotidiana de las culturas prehispánicas. Eran los temas que en esta segunda jornada estábamos abordando. También decidí trabajar con ellos la historieta histórica, el cómic histórico, que son parte también de estos talleres. Y por último, les pedí la realización de una cabeza colosal olmeca. Dentro de estas actividades, los alumnos tenían la opción de escoger solamente una de las actividades, ya que como mi propuesta didáctica, lo mencioné hace un momento, era la realización de videoclases y de ahí los alumnos tenían que hacer una actividad libre. Entonces, estas fueron unas de las opciones que tenían los alumnos para poder realizarla. Les muestro aquí la elaboración de la cabeza colosal olmeca. Esta fue elaborada por el alumno Alexander de segundo F. Y de aquí yo dejé que mis alumnos escogieran la actividad. Unos me escogieron cabeza colosal, otros historieta, otros me elaboraron el video. Lo que me pude dar cuenta en esta segunda jornada de práctica fue de que mis alumnos ordenados
la mayoría de ellos me realizó el video, se inclinaron más por realizar el video. Pero aquí, dentro de esta cabeza colosal olmeca también, ellos tenían que buscar las características, en qué zona se ubicaba, algunos elementos de vida cotidiana de la cultura olmeca. Aquí, en esta actividad, mi alumno me comentaba que él había realizado con unicel, que la había pintado y luego posteriormente utilizó plastilina para poder realizar su maqueta. También llevé a cabo la historieta histórica. Aquí les muestro el ejemplo. Este es de un trabajo de una alumna de segundo A. Y también algo importante, como yo también les había pedido que tenían la opción de escoger de realizar una caricatura, algunos de los alumnos me comentaban que si podían realizar un meme histórico. De hecho, esa fue una propuesta de ellos, que ellos querían realizar un meme, a lo cual yo accedí, porque vi que mis alumnos trabajaron muy bien, vi que eran autónomos, entonces decidí que los alumnos trabajaran en meme. Aquí les muestro el ejemplo. Este fue de un alumno de segundo C. Él decidió trabajar con la cultura maya y fue como él empezó a realizar su meme, y esto lo sustituyó por lo que viene siendo la caricatura histórica. También trabajé con ellos el cómic. Tengo también aquí algún trabajo del cómic. Tanto el cómic como la historieta lo estuve trabajando con ellos antes de que ellos me entregaran su actividad. Empecé a trabajar con ellos explicándoles cuáles eran las características del cómic, de la historieta, la cultura que ellos podían elegir. Principalmente en esta segunda jornada de práctica estuvimos trabajando con lo que fue culturas prehispánicas. Vimos la cultura olmeca, la maya, la teotihuacana, cuicuilca. Entonces, ellos tenían gran variedad para elegir su cultura. Yo los dejé que ellos eligieran su cultura y posteriormente ellos iban a empezar a desarrollar su actividad libre, previo a la observación de la videoclase, de la realización del organizador gráfico. También aquí tengo una caricatura, también elaborada aquí, fue por una alumna de segundo A. Y por último de esta jornada, como lo mencioné, trabajé la elaboración de videos. Estos videos consistían de igual manera en el que el alumno tenía que escoger una de las culturas prehispánicas que más les llamara la atención, y posteriormente ellos, con ayuda de algún familiar, tenían que grabar un pequeño video de 2 minutos explicando características de vida cotidiana, del paisaje, sobre la cultura que ellos eligieron. Muchos de ellos incluso hasta utilizaron música de la época, música de fondo para su explicación. También les pedí que pues si se podían apoyar o se podían caracterizar como alguna de las culturas o utilizar algún objeto. Aquí estos ejemplos que tengo de mis alumnos. Uno de ellos, el alumno Nicolás, de segundo C, que realizó su presentación de la cultura zapoteca. Mi alumno utilizó música de la época, e incluso también en su video muestra alguna de las piezas. También aquí tengo otra elaboración de otros videos de segundo A y segundo C. Incluso algunos alumnos fueron muy creativos en su video, porque muchos de ellos lo hicieron en animación. En este recuadro que presento fue un video de animación por una alumna de segundo A. Ella decidió trabajar la cultura teotihuacana y ella hizo la animación y iba explicando la vida cotidiana de esta civilización. En la realización de estos videos, la mayoría fue de los alumnos ordenados.
Estos alumnos los vi muy motivados por la elaboración de los videos y fue muy favorable. Yo vi que incluso algunos alumnos pasivos, me sorprendieron que algunos pasivos me mandaron su video, escogieron mejor realizar el video a realizar la maqueta o la caricatura. Entonces vi que esto fue un avance y fue muy favorable para los alumnos. De igual manera, teníamos la retroalimentación. En la retroalimentación hablábamos del video, de las características, abordábamos la cultura. Entonces, fue muy favorable esta elaboración de videos. En mi tercera jornada de prácticas, decidí llevar a cabo un Facebook histórico. Este Facebook histórico consistía principalmente en el que los alumnos tenían que elaborar un perfil de Facebook, en el cual pues ya habíamos visto culturas, pero yo aquí lo que cambié, lo que yo quise aquí adecuar, lo que quise trabajar, es traspasar lo que tenemos de el organizador gráfico a esta actividad. Por lo mismo de que pues mis grupos necesitaban esta parte de los retos, eran autónomos, decidí que el organizador gráfico, ellos lo pasaran a esta actividad. Es decir, este perfil de Facebook debe de tener pues, el acontecimiento importante, la consecuencia, la decadencia, debe de tener también algún parte de la cronología. Entonces, yo lo que hice aquí fue sustituir mi organizador gráfico para que ellos lo pudieran trabajar de esta manera en un perfil de Facebook. ¿Por qué quise trabajar con un perfil de Facebook? Bueno, a raíz pues de que pues todos hemos estado en casa y pues a veces los chicos pues sí pasaban mucho tiempo en Facebook, verlo de otra manera, no solamente como una red social, sino también poder ver que se pueden aquí realizar actividades históricas que les planteaba yo esta problemática de que si tuviéramos a las culturas prehispánicas, ¿qué pasaría si las culturas prehispánicas en la actualidad existieran? Si estas culturas se comunicaran por medio de Facebook. Entonces también más o menos así fue como estuve trabajando, como yo se los planteé a ellos en las sesiones de Meet, durante mis videoclases, para que ellos se fueran dando una idea. Aquí les muestro un trabajo de un alumno de segundo C, donde él decidió trabajar su perfil de Facebook de otra manera. Tiene las características que yo les había solicitado, que es parte del organizador gráfico. Y bueno, aquí él decidió realizarlo de otra manera. Aquí tengo también otros ejemplos de lo que viene siendo de segundo A. Ellos eligieron la cultura olmeca. Y también aquí otro de segundo F y de segundo C, que aquí tenemos el ejemplo de que ellos escogieron la cultura maya. También me di cuenta que trabajando de esta manera, vinculando tanto cosas de la actualidad, es decir, vinculando cosas del presente con el pasado, los alumnos tuvieron una mejor disposición para trabajar con las culturas prehispánicas. También despertó mucho su curiosidad y su interés porque durante las sesiones de Meet platicábamos de qué precisamente, ¿no? ¿Qué pasaría si se comunicaran por medio de Face? Y también vi mucho su participación por parte de ellos. En mi tercera jornada de práctica, estaba yo trabajando ya con ellos en esta cuarta jornada de práctica, estaba yo trabajando ya con ellos la parte de la conquista y decidí trabajar con ellos el taller de códices. Trabajamos códices mesoamericanos, también esto lo quise trabajar con ellos porque pues se cumplen 500 años de la resistencia indígena, entonces me pareció muy favorable trabajar con ellos códices, acercar principalmente al alumno a las fuentes primarias, a que conociera un poco más de estas fuentes, cómo se realizaba el códice, qué implicaba realizar un códice, quién realizaba el códice. Esta actividad
también la acompañé con una elaboración de una carta de empatía histórica. No nada más quise aquí que el alumno me trabajara el códice, sino que yo también quise trabajarla mediante con una carta de empatía histórica. Para la elaboración de los códices, también fue fundamental buscar bien los materiales, adecuar esta actividad, ya que esta actividad principalmente se elabora con papel amate y con algunas pintura Vinci. Entonces, pues, dado al contexto en el que estamos ahorita, nos encontramos por la pandemia, pues tratar de que el alumno tuviera los materiales en casa, tratar de que pudiera realizar su códice. Entonces, aquí lo que yo trabajé fue que mediante una videoclase a los alumnos les expliqué cómo íbamos a elaborar el códice. Ya que en mi primera jornada de prácticas yo había trabajado con ellos esta técnica del pintado con café, también la quise llevar a cabo mediante los códices. De igual manera, les planteé a los alumnos que esa misma técnica de pintura la íbamos a utilizar en el códice. Los alumnos en esta actividad pintaron su hoja de color café. Posteriormente, cuando la hoja estaba seca, los alumnos empezaron a dibujar o a calcar su diseño. Para esta actividad, muchos alumnos decían que les fue fácil porque muchos de ellos llevaban el taller de dibujo. Al llevar el taller de dibujo, fue más fácil 5 que minutos, Camila, por favor. Sí, que ellos empezaran a trabajar. Entonces, estos son algunos de los resultados que tuve de los códices. También aquí les muestro otros códices y importante, lo trabajé con una carta de empatía histórica. Y bueno, ¿qué es la empatía histórica? La empatía histórica es ponerse en el lugar del otro, es decir, en el lugar del personaje. Aquí lo que decidí es que los alumnos tenían que elaborar una carta al virrey de la Nueva España, una carta de motivos, explicándoles las dificultades de la elaboración precisamente del códice, la dificultad, la importancia de estos y el por qué no deberían de ser destruidos. De igual manera, aquí muestro algunas de las cartas que elaboraron los alumnos. Y en mi última jornada de prácticas decidí trabajar la moda en la Nueva España. Aquí lo trabajé con las castas. Aquí trabajé con ellos principalmente la pintura de las castas. Y en esta actividad consistía en el que el alumno tenía que ver precisamente las diferencias de vestimenta conforme a las castas para poder llevarlo a cabo. También en esta actividad me apoyé del museo de Tepozotlán con algunas piezas que les mostré a ellos del virreinato. Y aquí tengo algunas de las actividades que elaboraron los alumnos. Podían elegir ambos personajes y de ahí llevar a cabo la vestimenta. De igual manera aquí pues tengo sus trabajos de los alumnos, en este caso fue de segundo C y de segundo F, vistiendo a las castas. Ellos tenían que elegir la vestimenta y de ahí ir poniendo las características de acuerdo a lo que venían siendo la ropa de la época. En esta actividad también los alumnos mostraron mucha participación, ya que les empezó a llamar la atención precisamente esta parte de la moda. Cómo era de que pues se vestían las personas en la Nueva España, cómo estaban vestidas en la casta, qué diferencias podemos encontrar en la actualidad, qué cambios podemos observar. Entonces, en esta actividad, esto fue lo principal que vi en mis alumnos. Y por último, mis conclusiones son de que, pues bueno, los alumnos aceptaron la propuesta de trabajo con la realización de talleres y actividades libres, implementar proyectos y actividades lúdicas en la escuela secundaria fue de mucha ayuda, ya que para los alumnos, pues interactuar con las fuentes
y pues involucrarlos en las mismas fue fundamental. Y bueno, es también fundamental el empleo de organizadores gráficos para la enseñanza de la historia, ya que esto me permitió observar el avance que tuvieron los grupos y el manejo de la información histórica que iban teniendo con el avance de mis jornadas de práctica. Entonces, esto sería todo por la parte de mi presentación. Deja de presentar, por favor. Y vamos a iniciar con la intervención de 10 minutos del doctor Milton Corso Estrada. Por favor, le pido que inicie. Y apaga tu micrófono un poquito, Camila. Doctor Corso, ¿tienes apagado tu micrófono? Bueno, está intermitente, entonces le voy a pedir a la doctora Rosa Ortiz Paz que inicie la disertación, por favor, 10 minutos. Gracias, buenas tardes. Pues en primer lugar, Camila, quiero felicitarte. Me da mucho gusto que estemos en este momento ya en la conclusión de tu carrera. Los conocí en segundo y ha sido pues un recorrido muy singular, muy especial, ¿no? En el grupo por una parte y bueno, la mitad de la carrera de manera a distancia. Entonces, hablando respecto a eso y de lo que tu documento tiene que ver con este tema de la enseñanza de la historia a distancia, me gustaría que nos comentaras cuáles fueron los principales retos que enfrentaste para llevar a cabo esta enseñanza de la historia, que en un momento inicial, pues bueno, estaba planteada para realizarse de forma presencial. Sí, bueno, uno de los principales retos que yo tuve al principio fue esta parte de la conectividad con algunos de los alumnos. Algunos no tenían, pues no contaban con tablet o alguna computadora para poder iniciar con sus clases. Esa sería una de las primeras dificultades que tuve, el que los alumnos tuvieran el acceso al internet, el que principalmente se pudieran conectar por medio de Meet para poder llevar a cabo las clases. Si mis alumnos no se pudieran conectar a Meet, pues yo decidí dejarle las videoclases, las grababa yo y se las dejaba yo en Classroom para que ellos las pudieran observar y no estuvieran rezagados, para que ellos no pudieran quedarse sin la clase, para que ellos pudieran ver el contenido. Entonces, pues los principales retos fueron los de conectividad y en el que ellos pudieran participar. Muchos de ellos pues estaban angustiados, me comentaban, no sabían incluso hasta cómo manejar el Classroom, cómo conectarse a la sesión de Meet. Entonces, poco a poco yo fui también explicándoles a los alumnos la forma de trabajo, que iba a ser por medio de videoclases, que yo todo el material siempre se los iba yo a dejar en el Classroom para que pudieran estar siempre viendo las clases y siguiendo las actividades. Muy bien, Camila, muchas gracias. Es una escuela pues que siempre se ha caracterizado por tener un alto nivel de participación, tanto de los padres de familia como de los estudiantes. En este sentido, ya que nos presentaste ejemplos de los trabajos que realizaron tus estudiantes en los talleres y me parecieron muy interesantes, quiero preguntarte cómo evaluaste tú la progresión que tuvieron tus alumnos al realizar estas actividades y también en la elaboración de los organizadores gráficos, tanto de las actividades libres, de los talleres, como de los organizadores gráficos. ¿Cómo viste tú la progresión en el aprendizaje que ellos obtuvieron? Bueno, pues primero, en lo respecto a los organizadores gráficos, como se los iba yo dejando durante la videoclase, yo lo que hacía era tener retroalimentación con ellos por medio de Meet, y en Meet iba yo viendo las participaciones. Les iba yo diciendo, vamos a ver la respuesta esperada, y ellos incluso solitos empezaban a participar. Ellos me decían, no, la respuesta esperada es esta o esta.
Con los que me costaron un poquito de trabajo la participación al principio de las primeras jornadas, porque ya después ellos empezaron a desenvolver, fueron con los pasivos. Al principio los pasivos los notaba que no querían participar. Siempre la participación la tuve por los ordenados, al principio. Entonces yo poco a poco empecé a identificarlos, ya tenía identificados a los pasivos y yo ya me dirigía con los pasivos, ya me dirigía yo con ellos directamente a preguntarles. Y yo vi que ellos empezaban a contestarlo. También respecto a lo que vienen siendo a los talleres, a la evaluación de los talleres, yo lo que hice pues fue darles la rúbrica, lo que iba siendo parte de la evaluación, viendo las características que yo les había dejado. Algunos de ellos, pues me ponían incluso hasta más en la actividad, como eran ordenados, muchos de ellos me ponían hasta incluso más. En algunos grupos yo sentía que había esta parte un poco de competencia entre mis ordenados, porque entre que querían entregar a alguien la actividad mejor o el otro compañero también. Entonces, en la evaluación iba yo viendo, pues si habían realizado la actividad como yo se las había solicitado, o incluso ellos me iban diciendo, tuve este inconveniente porque no entendí bien cómo realizarla. Entonces yo les iba otra vez con la retroalimentación y explicándoles, bien, que ellos vieran las características que les había yo solicitado. Entonces, pues yo iba observando su trabajo y pues todos empezaron algunos sí, algunos pasivos principalmente, algunos pasivos los vi que se me quedaban, algunos que no me hacían la actividad, no la tenían como que muy clara, entonces yo nuevamente se las volví a explicar. Bien, muchas gracias, Camila. Por último, tú realizaste prácticas presenciales, todavía tuviste la oportunidad alguna, sin embargo, esta metodología didáctica la empezaste a aplicar desde tercer semestre. Ahora te pido que te evalúes a ti misma y me comentes cuál es la progresión que consideras tú que tuviste del tercer semestre a este octavo semestre en el desarrollo de habilidades docentes para poder manejar esta metodología didáctica y de qué manera la tuviste que adaptar en este último año de tus prácticas docentes para hacerlo de manera a distancia. Bueno, primero que nada, yo creo que uno de los principales progresos que tuve fue sentirme más segura conmigo misma, porque al inicio de tercer semestre iba yo como un poco insegura a las clases. El ver a los alumnos, yo creo que eso fue también uno de los principales progresos, porque estar con los alumnos, el decir, mi diagnóstico, a veces pensar, ¿no? Cuando estaba yo en tercer semestre, ¿estaré realizando yo bien mi diagnóstico? O tal vez si me estoy equivocando al momento de diagnosticarlo. Entonces, yo creo que uno de los principales progresos fue el manejo del grupo, el diagnóstico del grupo principalmente, y el tomar precisamente a raíz de mi diagnóstico las actividades adecuadas para ellos. Y pues sí, tomar las actividades adecuadas, realizar el diagnóstico. Y también ahorita el cambiar este modelo de estar en presencial a estar en línea sí fue un reto muy, muy grande para mí. Igual yo al principio tal vez me encontraba un poco como los alumnos, un poco angustiada de que, ay, la computadora, ¿no? Pero el convertirlo a distancia, pues también él implicó el utilizar las plataformas, el utilizar el Classroom, el utilizar el Meet, el que tratar de, en el ejemplo de los talleres, tratar de que ellos tuvieran esos materiales en casa. Yo pensaba, tengo que hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer para que ellos puedan hacer, por ejemplo, códice? Yo decía, híjole, es que el códice yo lo trabajé con otros materiales, entonces yo pensaba, ¿cómo voy a hacer para que ellos hagan el códice? Entonces yo decía, bueno, a ver,
si ellos tienen materiales en casa, por ejemplo, hojas blancas, si ellos tienen café soluble, si ellos, dije, yo creo que con esto se puede llevar al cabo esta parte del códice por medio de las videoclases. Yo decía, bueno, me voy a grabar precisamente explicándoles los pasos de cómo se tiene que realizar la actividad, cómo la tienen que ir implementando y para que ellos la pudieran realizar. Entonces yo creo que dentro de los retos de trabajar ahora a distancia, pues era precisamente el traspasar el modelo a lo que viene siendo a distancia, porque pues uno en presencial, uno va al grupo, uno observa al grupo, uno dice, bueno, ya lo estoy identificando más fácilmente, y estoy observando sus cuadernos, estoy observando su conducta, estoy observando su participación, y aquí en línea, pues a distancia decía, bueno, ¿cómo voy a observar sus cuadernos? ¿Cómo voy a saberlo? Entonces, mediante el Classroom, mediante que ellos me mandaban sus actividades, yo veía que me las mandaban como yo se las había pedido, su participación de ellos. Entonces, aquí, pues, fue fundamental el tener clases en vivo, el tenerlos en Meet. Ahora sí que, aunque sea con la cámara prendida, tener a los alumnos, el que ellos participaran, eso fue algo que me sirvió mucho para poder conocerlos, para poder empezar a trabajar, porque pues no es lo mismo ahora dar clases a distancia que darlas presencialmente. Muy bien, Camila, pues tú siempre fuiste una alumna muy destacada, te han tocado vivir unos retos importantes en esta situación, pero creo que ahora no solo estás preparada para ser pues una docente como las otras generaciones que habían salido de nuestra escuela, egresado de nuestra escuela, sino que además ahora tienes como una especialidad en enseñanza a la distancia. Entonces, pues me parece muy bien el trabajo de tus alumnos, es destacable, y te mando un fuerte abrazo y muchas felicitaciones. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestra. Doctor Milton Estrada, por favor, 10 minutos. Tu micrófono, Milton. Tu micrófono. Perdón, se me fue el internet hace un instante, pero ya ni modo, ya estoy aquí, estoy con el celular. Primeramente, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras, y sobre todo la sustentante, Camila. Para mí me da un gran placer volverte a saludar nuevamente, ya que estuve compartiendo toda la parte académica por varios semestres. Bueno, pero hoy que por mala fortuna las cosas cambiaron, ¿no? Cambiaron los rumbos. Hoy la enseñanza de la historia fue a distancia. Estos son nuevos rumbos, pues, que marca la educación secundaria en México. Y para esto es muy importante, pues, manejar las plataformas, ¿no? Ese es uno de los primeros retos, porque yo cuando inició toda esta situación, yo no conocía las plataformas. Yo creo que al igual que usted, bueno, ustedes tal vez no, porque son de la nueva generación, ¿no? Pero nos agarró de sorpresa, ¿no? Trabajar en plataforma. Pero a mí me da gusto, pues, volverte a saludar y saber ir revisando tu trabajo, ¿no? En tu trabajo manejas varios conceptos importantes y estás manejando algo que a mí me llamó mucho la atención cuando hablas de la UDI. La UDI, pues, en las escuelas secundarias se entiende muy bien que atiende a niños indígenas, alumnos migrantes, alumnos con discapacidad física y cognitiva o con barreras de aprendizaje, y mantiene una comunicación muy estrecha entre directivos, maestros, padres de familia y alumnos. Ahora, mi pregunta es, usted como practicante, ¿cómo influyó toda esta forma toda esta forma
como lo planteó la escuela en la UDI, ¿no? Eso me gustaría saber cómo lo planteó y cuál fue la intervención de la materia de historia y cómo se relacionó, ¿verdad? Bueno, primero, esa es una de las características con las que cuenta la Escuela Secundaria 85, es decir, esta secundaria cuenta precisamente con este apoyo para los alumnos y principalmente, bueno, en mi caso, en los grupos con los que yo me desempeñé, no tuve algún alumno con alguna barrera de aprendizaje. Pero esta característica hace que la escuela los incorpore, que la escuela los incluya, que la escuela sea una escuela incluyente, donde se tomen en cuenta todas las características de los alumnos, es decir, si hay alumnos con barreras de aprendizaje o si hay algún alumno que habla algún dialecto, si hay algún alumno migrante, pero en mi caso, en los 3 grupos en los que yo me desempeñé, no tuve alumnos con barreras de aprendizaje, no tuve por esta parte, pues a lo mejor tomar estas características con los alumnos con los que yo me estuve desempeñando. Entonces, durante el Consejo Técnico Escolar en los que yo estuve participando, en los que yo estuve, esto era lo que planteaba la escuela, el apoyo a los estudiantes. Incluso ahorita, por la pandemia, también lo que se trabajó fue de que los tutores de cada grupo pues iban a tener más comunicación con ellos, es decir, aquí los tutores utilizaron el WhatsApp para poder comunicarse incluso hasta con padres de familia, por saber por qué el alumno no se conectaba, por qué no entregaba actividades en el Classroom. Entonces, la escuela manejó ahorita por la pandemia esta situación de apoyar a todos los alumnos. Incluso hubieron algunos alumnos que de otros grupos que comentaban de que pues no tenían esta parte del internet. En algunos otros grupos sí no tenían el internet, o ahorita por la pandemia en otros grupos, pues que algunos de los familiares habían fallecido precisamente por la pandemia. Entonces la escuela lo que hacía con este programa era apoyarlos también en esta parte psicológica, el darles el apoyo para que los alumnos pudieran seguir tomando sus clases. Tu micrófono, Milton. Micrófono. Tu micro, Milton. Bien. Cuando hablamos del diagnóstico, ¿cómo influyó el diagnóstico que usted realizó con el segundo A, segundo C, segundo F en las materias, o sea, en la materia de historia? Porque por ahí manejó usted ese diagnóstico, lo manejó muy bien caracterizado, pero ¿cómo impactó ese diagnóstico? ¿En qué le favoreció? En primer lugar, es importante realizar un diagnóstico del grupo. No podemos aventarnos a dar la clase sin antes saber con qué tipo de alumnos vamos a trabajar. Y esto me permitió y esto me sirvió para mi planificación didáctica. Al saber yo con qué tipos de alumnos iba yo a trabajar, tomé de ahí, fue mi parteaguas para mi planificación, es decir, para tener mis estrategias más claras, para saber que mis alumnos eran autónomos, para saber que mis alumnos necesitaban retos. Entonces, el diagnóstico me sirvió fundamental, mi diagnóstico fue mi parteaguas para toda mi jornada de prácticas, para todo, porque yo seleccioné las estrategias para poder trabajar con ellos. Entonces, durante todo el servicio iba yo viendo su evolución de los alumnos, conforme a estrategias que yo utilicé. Entonces, mis videoclases y mis organizadores gráficos, más las actividades libres, fueron una evolución tanto para ordenados
y para pasivos, principalmente para pasivos. ¿Por qué? Porque mis alumnos pasivos eran, les costaba trabajo la participación. Entonces yo empecé a guiarlos con los organizadores gráficos, con estas tareas libres. Entonces, mi diagnóstico de grupo fue lo central, fue lo principal que yo tomé en cuenta para poder llevar a cabo los talleres. Es decir, si yo iba a tener un grupo, no sé, a lo mejor se me hubieran tocado desordenados, pues entonces yo hubiera elegido la implementación a lo mejor de otra actividad, de otros talleres. Entonces, el diagnóstico me sirvió para organizadores gráficos, para mi planificación y para la realización de los talleres, de las actividades libres. Bien, muy bien. La siguiente pregunta que a mí se me hizo curioso, ¿no? Porque yo como profesor de la normal superior desconozco muy poco, pero estos programas, ¿no? Porque aquí, se maneja el PMC, ¿no? Programa Escolar de Mejora Continua, donde la escuela hace su diagnóstico, plantea su objetivo, su meta, toma en cuenta todo el rezago, ¿no? También plantea un promedio, ¿no? El promedio de la escuela, lo que está aspirando, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cómo contribuyó la asignatura de historia para el PMC, para el Programa Escolar de Mejora Continua? Bien, esta actividad se inició al inicio del ciclo escolar en la Junta de Consejo Técnico. En la Junta de Consejo Técnico Escolar, el director fue que empezó a designar a los maestros que iban a empezar a trabajar con el programa escolar de mejora continua. Y pues de ahí pues empezó a plantear cuál era el objetivo que tenía la secundaria con este ciclo escolar. Principalmente el objetivo que tuvo la secundaria fue el rezago, es decir, que no hubieran alumnos rezagados debido a la pandemia, que todos los alumnos estuvieran en comunicación, es decir, que su comunicación no fuera intermitente, que todos los alumnos tuvieran pues algún dispositivo electrónico o tuvieran la ayuda si es que los alumnos no tenían con qué conectarse, entonces ellos iban a manejar algunos trabajos, algunos cuadernillos de trabajo, y eso se los iban a mandar por medio de sus correos institucionales. Y bueno, aquí con la asignatura de lo que viene siendo de historia, a la que le tocó pues trabajar en esta parte fue a la tutora del grupo con la que yo estuve trabajando, pues ella también tuvo aportaciones. Ella fue tutora, ella era la tutora de segundo A, entonces al ser ella tutora del grupo de segundo A, pues tenía que llevar estos informes en las juntas de consejo técnico, si teníamos alumnos rezagados, si teníamos alumnos con intermitencia, si teníamos alumnos que definitivamente desde que inició el ciclo escolar hasta el final nunca se conectaron, si teníamos alumnos de riesgo de reprobar la asignatura. Entonces, por esta parte, pues se empezó a trabajar el programa de escolar de mejora continua en el Consejo Técnico Escolar. Así fue como se empezó a trabajar y la contribución fue por medio de la tutora del grupo. Pero entonces tuvo una gran participación entonces en este programa la materia de historia. Ahora, cuando usted está hablando acerca de su jornada, de su segunda jornada, usted maneja la historieta, el cómics, para implantar la historieta, el cómics. Recuerde usted que toda historieta tiene sus características, tiene su propia metodología. A mí me gustaría saber cómo le hizo, ¿no? Yo sé que ustedes son muy, muy habilidosos, ¿no? Yo lo sé que todos los jóvenes tienen esas habilidades, pero sí me gustaría que por lo menos me diera un pormenor, ¿no? De cómo le hizo usted para poder armar, poder orientar al alumno, porque la historieta tiene su propia metodología, igual que el cómics, ¿no? ¿Cómo le hizo usted? Bueno, en primer lugar,
lo que yo hice fueron mis videoclases. En mis videoclases yo explicándoles a los alumnos la parte de la historieta, cómo se elabora una historieta, qué características lleva una historia. De igual manera lo con el cómic. Traje en esta parte 2 videoclases y de ahí yo a los alumnos por medio de mi aula virtual iban dejando los comentarios si tenían alguna pregunta. Cuando yo me reunía con ellos en nuestra clase, en nuestra sesión de Meet, les volvía yo a retomar sus preguntas, es decir, si algún alumno tenía alguna pregunta de la elaboración, no le había quedado claro o necesitaban algún ejemplo, yo ahí nuevamente lo retomaba, yo les empezaba a dar las características, incluso yo les presenté ejemplos, yo les mostraba ejemplos de la historieta, ejemplos del cómic. ¿Para qué? Para que ellos se dieran cuenta, si es que no lo habían trabajado en la asignatura de español, que ellos se dieran cuenta qué características llevaba. Los ejemplos, si llevaba las viñetas, cómo iban a hacer los dibujos, qué temas ellos iban a elegir. Entonces, todo lo fui organizando en mis videoclases, todo se los fui presentando ahí y posteriormente yo se los iba mostrando en las sesiones de Meet. De igual manera, en mi aula virtual, a los alumnos les iba yo mostrando el ejemplo, dejaba yo el ejemplo de la actividad y de ahí empezaba yo a hacer las preguntas, empezándoles a preguntar sobre la actividad, las características que tenían que llevar. Entonces, para implementar tanto la historieta como el cómic, pues primero se los expliqué yo a los alumnos, todas las características, todo lo que conllevaba, mediante mis videoclases. Muy bien. Ahora, usted tuvo la oportunidad de algún modo estar de manera presencial, ¿no? Ahora, si usted compara de manera presencial y de la manera virtual, utilizando estas herramientas que son herramientas precisas, ¿no? Son herramientas que son innovadoras y sobre todo, pues, que deja una gran experiencia al alumno. Si usted si compararía la clase virtual y la clase presencial, utilizando estas dos herramientas como es la historieta y el cómic, ¿en cuál de las dos le darían mayores resultados? Pues yo creo que serían en ambas, dependiendo de la característica del grupo. Como mis grupos eran ordenados, pues el trabajar de esta manera, pues fue muy, muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque también se complementó con que ellos llevaban el taller de dibujo. Entonces, eso también les facilitó la actividad y muchos de ellos también llevaban, uno de mis grupos llevaba la asignatura de artes plásticas, entonces también todo eso iba de la mano, todo hizo de que tanto la implementación de la historieta, del cómic, de todas mis actividades que llevé, pues iban de la mano con otras materias que ayudó a los alumnos. El llevar estas estrategias o implementarlas de manera presencial en la escuela secundaria, yo creo que también son favorecedoras, también ayudan mucho a los alumnos a comprender el tema, a darse cuenta con que estamos trabajando y de manera presencial, pues yo también lo hubiera implementado. Aquí yo les hubiera llevado igual los materiales a los alumnos, de igual manera mostrarles las características que lleva la historieta, que lleva el cómic, también fijar las fechas para que ellos pudieran elaborarlas, tener todo organizado para que ellos las pudieran trabajar de manera presencial. Y bueno, de manera presencial, pues a lo mejor también se hubiera dado que ellos pudieran haber elaborado a lo mejor incluso con más tiempo o incluso hasta en equipos pudieran haber hecho la actividad en equipos de 2 o en equipos de 3 para que ellos a lo mejor pudieran elaborarla mejor o incluso trabajar alguna revista, trabajar algún otro proyecto de manera presencial, pero siempre llevando a cabo la organización de lo que se va a realizar. Muy bien.
Yo creo que todo lo expuesto de manera virtual es muy significativo, ¿no? Porque se le puede pasar al alumno incluso un paseo, pues, a los diferentes museos, ¿no? Y el alumno queda sorprendido, ¿no? Bueno, es muy importante todo eso. Y recuerde que el deber del maestro consiste, pues, en darlo todo lo que tiene, todo el conocimiento, todas las estrategias, ¿no? Consiste en darlo todo el maestro a cambio de la nada, o muchas veces partimos de la nada y lo creamos todo. Muy bien, Camila, excelente tu participación, y la invitación es que siga para adelante, ¿no? Siga adelante, porque esto fue el primer escalón que usted dio, y me gustaría, o nos gustaría, pues, que dieras un segundo escalón, que es la maestría y el doctorado, y la misma escuela normal lo está ofreciendo, ¿no? Bien, muchísimas gracias, y excelente tu participación. Gracias, Milton. Voy a concluir, Camila, pues diciendo que hemos estado 3 años juntos en las materias de observación y práctica docente y trabajo docente. Este es el examen para ti, pero pues quiero aprovechar, porque pues ya tengo muchos años en esto, que ahora me des tus comentarios acerca del trabajo que hemos realizado durante estos 3 años. Bien, pues primero que nada, por parte del modelo de educación histórica, este modelo pues me ha permitido poder enseñarles a los alumnos historia de otra manera, no volver a lo tradicional, no llegar al aula y hacer resúmenes, hacer dictado, empezar con cuestionarios, seguir con lo tradicional. Entonces, para mí es importante pues destacar que el modelo es de mucha ayuda, el modelo me ha funcionado muy bien, incluso ahorita a distancia fue de mucha ayuda, porque dejamos precisamente de enseñar historia de esta manera tradicional y empezar a acercar al alumno. En esta parte yo utilicé un poco las fuentes, y entonces el modelo es de muchísima ayuda. La parte del diagnóstico, el diagnóstico del grupo también fue mi parteaguas para todo lo que estuve realizando durante mi servicio, incluso también cuando estuve practicando presencialmente, el no llegar a ciegas, ¿no? El no llegar a un salón de clases, el no llegar a improvisar, el improvisar y no saber qué voy a decir, qué voy a hacer, qué estrategias voy a implementar porque no conozco a los grupos o porque ya se me vino a la mente, pues les voy a poner un resumen, ¿no? Entonces el modelo ayuda, el modelo sirve y funciona para poder emplear estrategias, para poder saber cómo nos vamos a desarrollar con los grupos, si tenemos ordenados, si tenemos pasivos, si tenemos activos, si tenemos desordenados. Entonces, el modelo es de mucha ayuda, todo lo que conlleva el modelo de educación histórica, tanto el diagnóstico, los organizadores gráficos. Por otra parte, también los organizadores gráficos me funcionaron bastante, porque yo fui viendo su progreso que los alumnos iban teniendo. Entonces, pues es que el modelo funciona, y el modelo tanto en presencial como en línea es de mucha ayuda para la enseñanza de la historia. Hablaste de meta. Ya sabemos que nuestra meta pues nunca es el 100%, porque eso es absurdo, ¿verdad? Nuestra meta son los ordenados y los pasivos. ¿Me puedes comentar cómo te fue con tus metas? Sí, con mi primer grupo, que fue el segundo A, con ellos, pues mi meta fueron mis ordenados más los pasivos. Entonces, aquí, pues los principales que yo tenía que ver, pues su avance, cómo empezaron a evolucionar a pesar de, desde que inicié mi jornada de prácticas hasta que yo terminé, fueron precisamente con estos alumnos pasivos. Y mi meta con ellos
pues yo vi que mis ordenados, principalmente los ordenados, sí alcanzaron los aprendizajes esperados. Mis alumnos ordenados tenían participaciones, la respuesta esperada que yo pedía del organizador gráfico, la elaboración de estas actividades libres. Y a lo que es con los alumnos pasivos, pues al principio, pues ellos me costaba un poco la participación, con algunos pasivos. A raíz de que ellos empezaron a ver cómo íbamos a trabajar, cómo era esta forma de trabajo, empezaba yo, ya los tenía yo identificados. Entonces, al momento de yo tenerlos ya identificados a mis pasivos, pues yo iba ya directamente con ellos. Ya así como que tantito a mis ordenados, ya sabía que eran ordenados, ya sabía que ellos eran autónomos, necesitaban retos, ya sabía yo que su respuesta esperada del organizador gráfico, pues era la que yo había pedido. Entonces me iba yo, por otra parte, con los pasivos. Me iba yo con los pasivos, les preguntaba yo ahora a los pasivos, el promover en ellos precisamente la participación, el ver en función de su organizador gráfico. Y igual con el grupo segundo C, el grupo segundo C fue pasivo ordenado. Tenía yo más alumnos pasivos aquí que ordenados, y de igual manera con este grupo, pues mi meta eran pasivos más ordenados. Los ordenados, pues igual entregaban sus actividades, organizadores gráficos, todo lo que estuve trabajando. Y aquí sí, con este grupo, pues un poco de trabajo fueron los pasivos, porque a veces pues los pasivos no querían participar en mí. A veces los pasivos se me querían como perder. Entonces decían, no, se me pueden perder. Mis pasivos son también parte de mi meta. Entonces, el traer a los pasivos, mediante pues las preguntas, el ya haberlos identificado, aquí era donde yo decía, bueno, ya tengo que hacer que los pasivos se tengan aquí en la clase, que no se me vayan. Y con respecto a algunas de las actividades libres que estuve trabajando con ellos, pues aquí era más también esta parte de la retroalimentación con ellos, con esta parte de los pasivos. Y el último grupo, que fue segundo F, este grupo pues fue ordenado pasivo. Incluso en este grupo yo sentía un poco de rivalidad entre ordenados. Era principalmente entre ordenados, porque muchos de los ordenados querían entregar más de lo que yo, incluso hasta lo que yo les pedía, ellos entregaban más, y también parte de sus compañeros. En este grupo en particular, a raíz de que yo observé de que había esta parte como de rivalidad entre ordenados por entregar la actividad mejor, eso yo me di cuenta que hizo que los pasivos ahora quisieran participar. O sea, esto hizo que ellos participaran, que quisieran entregar mejor sus actividades. Muy bien, mi última pregunta, pues, en la especialidad de historia hemos desarrollado este modelo, que es un modelo didáctico activo, que recurre a un diagnóstico inicial, estrategias nuevas, como los esquemas, como los trabajos libres, como las videoclases, y evaluamos con evidencias, ¿no? Y nuestro trabajo lo concluimos, como con tu documento recepcional, con el semáforo. Mi última pregunta, con mi felicitación, es, ¿qué tanto te sirvió el semáforo? Bien, el semáforo también fue importante, porque en él iba yo registrando los avances que iban teniendo los alumnos, alumno por alumno. Es decir, como yo ya los había diagnosticado, pues ya sabía yo quién era ordenado, pasivo, incluso hasta algunos desordenados que llegué a tener en los grupos. Y el semáforo principalmente me ayudó a registrar esas actividades, a registrar el avance alumno por alumno, y también en esta parte ya en lo global, es decir, pues ya por parte de todo el grupo, fue el avance que tuvieron todos los grupos, el avance tanto de segundo A, de segundo C y de segundo F.
Entonces, el semáforo fue también fundamental porque yo iba teniendo yo ahí un registro. No era nada más de que yo les dejara la actividad o grabara la clase y ya ahí se las dejaba yo, sin saber qué avance iban teniendo. Entonces, yo ya teniendo mi registro, pues ya iba yo anotando ahí las actividades, cómo iban avanzando. Y en esta parte del semáforo, todo esto me ayudó a identificarlos y para saber también esta parte de los aprendizajes esperados. Cómo fue su avance de los pasivos principalmente, de mis ordenados también. Y bueno, también tuve algunos desordenados, pero bueno, con los desordenados pues siempre estaban en esta parte de desordenados. Pero esto fue para lo que me ayudó el semáforo. El implementarlo para llevar un registro, llevar el control de actividades y fundamentalmente saber el avance que tuvieron. Muchas gracias. Con esta intervención concluimos esta parte del examen. Les vamos a pedir que se retiren 3 minutitos, que se salgan y se vuelvan a conectar en 3 minutos en lo que deliberamos. Lo vamos a hacer mediante WhatsApp, como lo hicimos el año pasado, y en 3 minutos te conectas para tomarte la protesta correspondiente. Muchas felicidades, muchas gracias. Los demás, pues apaguen su... Tienes tu micrófono apagado, Gerardo. Así, sí, nos comunicamos por WhatsApp y Sí, está y ya bien. para que levantes el acta, por favor, ¿Me y te la tienen que concluyamos. enviar o cómo es? Yo aquí la tengo, no sé si Ajá. la tengas tú en tu correo y si no te la reenvío. Me la reenvías porque creo que a mí no me la enviaron, yo no la tengo. Ok, ¿Y la tengo que llenar? Oigan, colegas, ajá. ¿Qué pasó? yo como suplente no firmo, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Los suplentes no firman el acta. Ok. Sí, usted no se preocupe, señor. Déjame enviarle déjame enviarte el acta. Ya está, te lo envié al correo de normales. ¿Ya te llegó? No. Al de normales. Te lo reenvío a Ya, no, Gmail. ya me acaba de llegar. Ok. Y ya te enviamos el resultado por el WhatsApp. Por Messenger, ¿no? Lo que me dijiste. Sí. Ok.
Cuando gustes, Rosa. Muy bien. Voy a leer el acta de examen. Espera, tenemos que entre Camila. Ya está. ¿Ah, ya está Camila? Oh, bueno, ok. Te pones de pie, Camila, por favor, y ajustas tu cámara para tomarte la protesta. Listo. En la Ciudad de México, siendo las 15 horas del día 19 del mes de julio de 2021, se reunieron en sesión sincrónica en línea el jurado y la sustentante de la Escuela Normal Superior de México. El jurado, integrado por los profesores: presidente Gerardo Daniel Mora Hernández, secretario Rosa Ortiz Paz, vocal Milton Corso Estrada, para aplicar el examen profesional de la sustentante Camila Domínguez Roldán, quien se examinó con base en el documento recepcional denominado La enseñanza de la historia a distancia, para obtener el título profesional de licenciada en educación secundaria con especialidad en historia. Se procedió a efectuar el acto de acuerdo con las normas establecidas por la Secretaría de Educación Pública, y una vez concluido el examen, el jurado procedió a deliberar entre sí y acordaron declararla Aprobada por unanimidad con mención honorífica. A continuación vamos a pedir que estés de pie para tomarte la protesta correspondiente con el brazo derecho extendido, por favor. Me avisas cuando estés lista, Camila. ¿Lista? Es que no la veo. y se necesita que se te oiga. Listo, Camila. Extiende, por favor, tu brazo derecho. Muy bien. A continuación, el jurado comunicó a la sustentante el resultado del dictamen y le tomó protesta de ley en los términos siguientes. Protesta a usted ejercer la carrera con entusiasmo y honradez, velar siempre por el prestigio y buen nombre de esta, y continuar esforzándose por mejorar su preparación en todos los órdenes para garantizar los intereses de la niñez, la juventud y de la patria. Contesta, Camila. Cuando yo no te escucho. No, no se escucha. Acércate al micrófono, por favor. No escucho, no te escucho. No sabemos si está apagado tu micrófono. Tienes que decir sí, protesto. Como tenías audífonos, no sé si tienes que cambiar la configuración. Acércate al micrófono, porfa. Si le puedes subir el volumen también. Se ve apagado el icono, se ve con la raya diagonal que está cerrado. Abre tu micrófono. Nos falta un minuto, Camila. Ya está. Sí, protesto, tienes que decir. No te escuchamos nada. Sí, protesto. Ah, muy bien. Listo.
Si así lo hiciera usted, que sus alumnos, sus compañeros y la nación se lo premien, y si no, se lo demanden. Con esto, felicitaciones y damos por concluido este examen. Luis Armando, no sé si tengas alguna observación o o algo que quieras decir para cerrar esto y ya concluir esta grabación. Ahora sí cierra tu micrófono, Camila. Muchas felicidades. Sí. Felicidades, Camila, y éxito.